Creo que entendía que lo primero iba por el tema de la defraudación. Ya, Defraudar. le reitero mi consulta de nuevo, por favor. Un minuto para volverle a hacer la pregunta. A ver, ¿puede explicar desde la teoría penal qué es la defraudación tributaria? ¿Qué es el perjurio? ¿Y cómo se configura si el sujeto activo en su declaración patrimonial y de impuestos oculta esta información? ¿Cómo se prueba el testaferrismo? Son dos preguntas a la vez. Gracias. A ver, para ir en orden, recordemos lo que yo he dicho. El SRI tiene 13 años de declaraciones juramentadas. Y para ser muy objetivo, el SRI no ha reportado en 13 años ningún acto de defraudación. La defraudación es sinónimo de simulación, se defrauda cuando se engaña, cuando se miente, cuando se oculta, etc. Sí, es un verbo rector de un tipo penal relacionado con el tema tributario. Y defraudar es eso, es mentir, engañar, puede ser producir información errada. Todo eso puede conllevar a un acto de defraudación referido al ámbito tributario, porque también hay defraudación cuando a alguna persona de nuestra confianza le hacemos el encargo de que vaya a cumplir una gestión y esa persona, en lugar de cumplir la gestión, se lleva el dinero. ¿Qué hizo? Defraudó nuestra confianza. O sea, el concepto de defraudación es un verbo rector que se puede aplicar en muchos tipos penales. Aún en un caso de una violación, le dice, bueno, vamos a esta discoteca, está simpática, y 2 por 1, hacen un combo, va la droga y luego la viola. ¿Qué hizo? Defraudó la confianza de la víctima. Así que es un concepto muy amplio como verbo rector. En el tema del testaferrismo, el testaferro es una locución latina que significa cabeza de fierro. Es prestar el nombre para beneficiar a un tercero. Puede ser de múltiples maneras. Alguien que tenga bienes que tienen un origen ilícito y arma una compañía, invierte, se dedica a la compraventa de vehículos, a la compraventa inmobiliaria. Ese recurso tiene un origen ilícito. Y la persona que actúa a nombre del tercero, que es el dueño de los bienes, es un testaferro. Y hoy la figura del testaferrismo está prevista ya en el Código Orgánico Integral Penal. Lo que pasa, y en mi formación, no solo de académico, más de 40 años dando clases, publicando y litigando, hay lo que nosotros llamamos el fraude de etiquetas en el ámbito penal. ¿Qué significa? Estamos llenos de reformas y más reformas. Queremos penalizar todo lo que pasa. Queremos solucionar los problemas económicos, la violencia, con más cárcel y más pena. Entonces, hay mucho fraude de etiqueta, lo que decía Winfried Hasselmann, ese gran penalista alemán, el derecho penal simbólico, ¿ya? Como también se llama ahora un poco el populismo penal. Queremos todo lo vemos penal y queremos meter preso hasta el diablo, ni al diablo ni al ángel. No. Entonces, ¿cuántos casos hay en la cárcel por testaferrismo? Realmente no lo sé, yo manejo los indicadores, no sé si en algún caso de delito contra la propiedad puede haber un caso de testaferrismo, pero no. Y asociación ilícita apenas el 5% de la totalidad de los presos. Ese es el tema del testaferrismo, y creo que doña Paola me hizo alguna otra pregunta en el tema de, no sé si era de la falsedad. Si me recuerda, Paola, la idea, me faltaba algo más. Sí, doctor, aquí le hago otra vez la consulta. Justamente decía, ¿qué es perjurio y cómo se configura si el sujeto activo en su declaración patrimonial y de impuestos oculta información? Ya, recordemos que durante 13 años, si el SRI auditó esa cuenta y la de cualquier otro, debe presumirse que ha sido correcta la declaración porque no hay una alerta. ¿El perjurio qué es? Es el faltamiento de la verdad a sabiendas. Y hay una diferencia. El falso testimonio es faltar a la verdad. Si a mí me preguntan ustedes si es de día o de noche, yo le digo que es de noche, yo incurro en falso testimonio porque estamos de día todavía. Pero si fuese en un proceso y yo falto a la verdad a sabiendas con juramento, eso constituye delito de perjurio. En el caso de las declaraciones patrimoniales, hay que recordar también que quien las recibe es
la Contraloría General del Estado. También hay, en el momento que se inscribe una candidatura, hay también una declaración juramentada. El señor dice, yo no tengo bienes en paraísos fiscales. Estoy imaginándome una posibilidad. Y a la Contraloría le dice lo mismo, pero después se descubre que sí tiene bienes, ¿ya?, en paraísos fiscales. Le habrá faltado a la verdad a sabiendas, porque sabía que sí los tenía. A la Contraloría le habrá faltado a la verdad en su momento, incluso al Servicio de Rentas Internos cuando declara, a la autoridad electoral cuando inscribe su candidatura, etc. Entonces, en todos esos momentos se puede incurrir en un acto de perjurio. Ahora, ¿quién está calificado para determinar si hay o no perjurio? En el ámbito de la Contraloría, tendríamos que pensar que las declaraciones juramentadas no, porque la Contraloría tiene la obligación por su misma estructura de hacer un análisis de la declaración, pues. Entonces debemos partir también que la Contraloría no ha encontrado nada desde el momento en el que ocupa una función pública. Debemos presumir que tampoco la autoridad electoral encontró nada, porque he apreciado que en algún momento, por algún equívoco, se dice si el Tribunal de lo Contencioso Electoral tenía algo que ver en el tema. No, porque en el momento que se inscribe la candidatura, si era impugnada y da la satisfacción al Tribunal de lo Contencioso Electoral, calificó como idónea la candidatura y ahí terminó la historia. Ya no tiene nada que hacer el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es lo que llamamos técnicamente una situación precluida, o sea, concluida en firme. Pero se podrá investigar si hubo faltamiento de la verdad a sabiendas con juramentos, claro, y para eso está en el tema de las declaraciones juramentadas, lo que pueda aportar cuando sea convocado a la asamblea. No lo va a hacer con juramento, pero si oculta datos que pueden ser confrontados, y por eso yo sigo sugiriendo la necesidad de que pueda contar esta comisión de investigación con un documento fundamental, que es el fideicomiso, porque no tenemos idea de cómo está constituido, qué bienes aportó, bienes a dónde estaban. ¿Qué pasa si no tenía ningún bien en el Ecuador de los que aportó el fideicomiso? Así que por ahí están satisfechas algunas inquietudes de la abogada Paola Cabezas. Ay, doctor. Abogada, ya quisiera ser abogada. Uno aprende de ustedes. Soy comunicadora, licenciada en comunicación. Doctor, voy a hacerle 3 interrogantes juntas para así optimizar. La consulta es la siguiente. ¿Cuáles son los efectos de la consulta popular del 19 de febrero del año 2017 respecto de lo que señala el artículo 106 de la Constitución? A raíz, este es otro interrogante, a raíz de la consulta popular, la Asamblea Nacional expidió una ley que se la conoce como el Pacto Ético, que entiende, ¿qué entiende usted como propiedad directa o indirecta de bienes o capitales en paraísos fiscales? En el marco de determinar dicha propiedad indirecta, ¿podría la Asamblea pedir información de parte de los familiares del señor presidente? ¿Hay prohibición constitucional de preguntar a familiares del presidente dentro de esta investigación? Esas son mis consultas, doctor. Lo primero, la consulta popular que fue aprobada precisamente se direccionaba al tema, se trataba de que quienes tuviesen bienes o activos en paraísos fiscales, bueno, quedaban 2 opciones, ¿verdad? La una tal vez más positiva que no se cumplió es que trajera sus capitales, para decir ya no los tengo. La otra es que los declare. Y es lo que ha explicado en su momento. He escuchado algunas intervenciones. Señor, yo me deshice, pero no sabemos cómo. Y eso es lo que tiene que investigar. Por otro lado, no hubo objeción en el proceso de calificación. Porque sí, está la ley
orgánica que tiene que hacer efectivo el tema de la consulta, ¿ya? Pero en la ley orgánica claramente se determina cuál es el órgano. Yo no estoy, por supuesto, deslegitimando el interés que ustedes tengan a investigar, pero de acuerdo con la ley orgánica que usted mencionó, que hace efectiva la consulta popular del año 2017, ahí está trazada claramente el procedimiento. Incluso se habla, si no recuerdo, artículo 9, la posibilidad de una denuncia o acción popular, como se llama, y está allí también residenciada la competencia en la Contraloría General del Estado. Tanto así que dice que la Contraloría, si hay motivo, abriría una investigación, le da 60 días para que descargue, y una vez que concluye, si la Contraloría encuentra que hay motivo, incluso puede sugerir la Contraloría el tema, en el caso del presidente, de una destitución que tiene que ser puesta en conocimiento de la Corte Constitucional, y una vez que la Corte Constitucional lo aprueba, tendría que ir a la Asamblea para que tome la decisión. Ese procedimiento no ha sido reformado. Está en la misma ley orgánica que hace un momento está mencionada, que hace efectiva la necesidad de transparentar el conocimiento de si se tiene o no cuentas o inversiones en paraísos fiscales. En el tema de llamar a la familia, a ver, yo quiero desligarme de la idea del prurito familiar, la sensibilidad ética, no que porque llama a la familia, investiguen, no la llamen. Pero el tema está en que el propio presidente Lasso dijo que beneficiarios de su fideicomiso son sus hijos y su esposa. ¿Verdad? Está totalmente justificado para que expliquen por qué él lo mencionó. Si no lo menciona, nada pasaba. Pero él los embarcó en el tema, consecuentemente es totalmente válido y legítimo que se los llame, para que expliquen, tienen a bien explicar cuál es el, si es que lo saben, con qué bienes se aportaron por el fideicomiso, dónde estaban los bienes, si el fideicomiso es un fideicomiso mercantil que genera o no renta, que genera o no utilidades, quiénes son los beneficiarios, ellos se benefician, y entonces sí habría que ver a dónde pagan tributo ellos por ese beneficio. Allí sí está totalmente justificado. Por eso dije, quiero desligarme del prurito de que es la familia. No, porque el propio presidente mencionó que los beneficiarios, los llamados fideicomisarios, eran sus hijos y su esposa. Sí, gracias, asambleísta Paula Cabeza. Sí, sí. Agoto mi última consulta porque ya sé, presidente, que no me va a dar la palabra. Entonces, mejor 2 interrogantes más, doctor, y concluyo. Constitucionalmente, ¿qué acciones puede emprender la Asamblea Nacional en caso de que existiera vulneración de lo previsto en la ley referida por parte del presidente? ¿Es aplicable en la actualidad la disposición transitoria primera por la cual se prohíbe la transferencia de propiedades o capitales radicados en paraísos fiscales a familiares dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad o terceros vinculados al funcionario de la ley para la aplicación de la consulta popular del 2017? Y por último, ¿conoce usted cuál es la teoría del hecho económico desarrollado por la Corte Constitucional respecto del caso El Juri frente a la impugnación de una resolución del SRI? Esas son mis interrogantes. Gracias. En lo último le comento, el SRI fue objeto de una impugnación que hizo el grupo El Juri, pero para poner las cosas con claridad, la Corte Constitucional negó el reclamo del grupo El Juri. O sea que si va en una línea de un reclamo parecido, hay un precedente constitucional que es vinculante obligatorio, que ya se dio en el caso del Juri. Consecuentemente, si va en esa misma línea, ya es causa perdida, porque ya hay un precedente constitucional obligatorio. Eso en un tema. En el otro tema, y usted hizo bien en anotar que usted es periodista y no abogada, y yo aprecio mucho a los periodistas. ¿Por qué? Porque la ley orgánica, y usted mencionó la disposición transitoria, ya
¿qué hacía? Refería y dio un año plazo. ¿Para qué? Para que las inversiones que se tuviesen en paraísos fiscales, ¿verdad? Esas inversiones de alguna manera fueran transferidas, fueran que se deshicieran, como se ha utilizado la terminología. Eso dice la transitoria, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Y eso ya lo ha dicho el presidente. ¿Él qué hizo? Justamente cumplió con lo que decía, ¿verdad? Porque cuando la transitoria se refería a los funcionarios públicos que no podían transferirle a su esposa o a parientes entre los cuarto grado con consanguinidad y segunda afinidad, porque probablemente para evitar el testaferrismo. Pero eso era para el funcionario público. Para aquel momento el ciudadano Guillermo Lazo Mendoza no era funcionario público. Realmente a él no le era exigible el cumplimiento de esa transitoria, porque era un ciudadano común y corriente como somos todos nosotros. Así que no iba por ahí el tema, porque eso era para los funcionarios públicos, tratando de evitar un fraude a través de la figura del testaferrismo. Esa es para mí con objetividad la propuesta de la transitoria. Gracias, asambleísta Paula Cabezas. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Mario Ruiz. Gracias, señor presidente. Buenos días, doctor. Bueno, de su experiencia, amplia experiencia como docente universitario y como yo le conozco como penalista, solo quisiera que nos amplíe un poquito, doctor. A ver, la diferencia entre perjuro y falso testimonio. Porque nos dijo que una cosa era el perjuro, que es jurar ante autoridad competente, y otra cosa es el falso testimonio. Aquí, si pudiera puntualizar, por favor. Bueno, gracias, asambleísta, por recordar mi posición finalista. Como penalista, sí, yo soy seguidor de la línea del profesor Hans Belzel de Alemania, pero un poco más de Maurach, aunque yo estudio el funcionalismo tanto de Günther Jacobs como el profesor Roxin. Sí, yo sigo dedicado al estudio todos los días, esa es mi vida, la del estudio. A ver, incluso doctrinariamente, cuando se hace referencia, y le voy a poner un ejemplo, al falso testimonio y al perjurio. Yo recuerdo de don Luis Jiménez Azúa, él decía que habría que mirar si el contenido de la declaración es relevante o no. Por ejemplo, ¿qué pasa si bajo juramento o sin juramento dice yo vivo en Los Álamos, pero sucede que no vivo en Los Álamos, sino que vive en Urdesa, pero va a declarar sobre un delito? ¿Tendrá relevancia que él haya omitido que vivía en Los Álamos y no en Urdesa? No. Entonces, habría que ver la relevancia del contexto de la declaración. En el falso testimonio, a sabiendas, miente, ¿ya? Puede ser ocultando lo que sabe, o puede ser tergiversando los hechos, puede ser incluso no dando información si está obligado a darla. Porque alguien podría decir, y yo de verdad sigo siendo litigante, y yo digo, a ver, si a usted le dicen verde, usted dice no. Si usted le dicen, cuando usted dice puede ser, le van a preguntar, puede ser, entonces si no es verde, ¿qué? ¿Es rojo? ¿Es amarillo? Entonces, ¿qué sugiero? Yo digo, ante preguntas de respuestas concretas y cerradas, ¿ya? Pero depende qué se va a preguntar. La diferencia solamente entre el falso testimonio y el perjurio sería que el perjurio, si quiere ponerlo gráficamente, es un falso testimonio con juramento. Eso es el perjurio. Que tiene penalidades severas, sí, claro. Es más grave el faltamiento a la verdad cuando es con juramento que cuando es sin juramento. Pero ambas figuras son delictivas, salvo el caso de una persona que está sometida ya a un proceso penal
donde tiene derecho a guardar silencio. Si quieren gráficamente, casi que tendría derecho a mentir, porque la declaración de él es un medio de prueba y de defensa. Entonces, está obligado, dicho de otra manera, con pregunta, está obligado un imputado en un proceso penal a decir la verdad. No necesariamente. Es un medio de prueba y de defensa, sí. Por eso es que la Constitución le dice usted tiene derecho a guardar silencio, incluso, no declarar. Ahora, en el ámbito que ustedes están trabajando, en este momento de investigación, se supone que una persona que acepta comparecer, aunque lo haga sin juramento, está obligada a expresar toda la verdad de lo que sabe y sobre lo que es preguntado. ¿Qué pasa si oculta información? No es perjurio, pero sí podría haber delito de falso testimonio. Así que es para redondear un poco las ideas con ejemplos. Gracias. Gracias, señor presidente. Doctor, ya, hasta ahí estamos claros con lo que es lo que podría ser una declaración con juramento, sin juramento, que es perjuro, que es falso testimonio. Ahora, vamos ya a lo que se está investigando en esta comisión, que son las empresas offshore que se pudo o se presume o no pudo no tener el señor presidente de la República antes de la consulta popular del 2017 y que después dice que liquidó y ese patrimonio le donó. Ahora, allí, frente al tema de la evasión de impuestos, si se hizo esto en otro país, no en el Ecuador, ¿eso se consideraría acá evasión de impuestos acá en el Ecuador? ¿Sí o no? Primero hay que ver con qué bienes se constituyó el fideicomiso. ¿Eran bienes que estaban en Ecuador o no? Eso no lo sabemos, por lo menos yo no lo sé. Por eso sigo insistiendo que el fideicomiso es la clave. Porque hacía año a año declaraciones, ¿verdad? ¿Ante quién las hacía? Ante el órgano rector del área tributaria, que es el SRI. Entonces, debiera presumirse prima facie, y no lo digo porque se trate de presidente de la cualquier persona, que esa declaración correspondía a la verdad, que en esa declaración no ocultó nada. Por eso, si no conocen el fideicomiso, ¿cómo pueden saber con qué bienes se aportó y eventualmente dónde estaba o no obligado a tributar para decir, es que evadió? Porque, claro, si eran bienes que estaban en Ecuador, ¿y cómo los transfirió al fideicomiso? Con una donación. ¿Pagó impuesto de la donación? Claro. Pero mientras no sepamos esto, nosotros seguimos especulando. Yo soy ya más por viejo que por sabio, enemigo de las especulaciones porque se presta para el doble juego, ¿no? Entonces yo prefiero ser muy objetivo en ese tema y no incurrir en qué, en una suposición de algo que a mí no me consta, porque recién en el 2017 se prohíbe tener, ¿verdad?, inversiones en paraísos fiscales. ¿A quiénes? A quienes quieran ir al ejercicio de la función pública. Porque eso no es para todos los ciudadanos. Usted puede tener, yo no tengo nada en paraísos fiscales, solamente aquí en mi casa, mis libros. Pero el hecho cierto es que está prohibido tener recursos en un paraíso fiscal. No, por las razones que empecé diciendo. Por seguridad, porque cree que es más conveniente. Ahora, si usted es el presidente, ya hay problemas si le preguntan, ¿y por qué no trae sus recursos al Ecuador? Porque usted está pensando en que los extranjeros, ojalá que vengan al Ecuador a invertir 20.000 millones de dólares. Y un extranjero puede decir, pero yo voy a invertir al Ecuador, pero si usted, sus bienes no han sido repatriados, usted quiere que yo vaya a arriesgarme al Ecuador. Además, el nivel de inseguridad que es terrible. ¿Qué seguridad jurídica puedo tener yo y qué seguridad económica y tributaria si usted no pone el ejemplo repatriando sus bienes? Eso sí puede ser materia. Le preguntarán, querrá contestar, no sé. Pero por eso quiero ser muy objetivo, incluso en el análisis. Y esta última reflexión pone en evidencia la objetividad con la que yo he decidido comparecer ante ustedes.